Hola, hola, buenas tardes, días o noches a todas y todos y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de nuestro curso de la lectura acompañada del libro El eclipse de Dios del filósofo místico, escritor Martin Buber, este judío del siglo pasado con cuyos escritos y cuyas reflexiones brindó una aportación bastante peculiar y bastante trascendente en el mundo o en el ámbito de la filosofía de la religión. Una cuestión que es bastante, pero bastante importante en el campo de la filosofía y que va a ser uno de los temas que durante muchos años estuvo bastante dejado de lado, a pesar de que, como hemos visto en otros videos, que abordamos un poco la historia de la relación entre la filosofía y la religión y veíamos que ya desde los griegos existe una relación muy estrecha y que siempre la filosofía ha pensado el fenómeno religioso. También es cierto que a partir de la modernidad la filosofía de la religión pasó a ser no tan importante como por ejemplo lo fue durante la Edad Media, donde por supuesto era quizás una de las cuestiones más vistas o más escritas, más reflexionadas dentro del campo de la filosofía y la teología. Bueno, el día de hoy tenemos muchísimo que platicar, muchísimo que abordar, entonces ahora sí hay que darle prisa, como dicen al mal paso darle prisa. No, este no va a ser un mal paso, sino unas reflexiones que espero sigan inquietando el corazón, sigan moviéndoles los corazones y las cabezas a que sigan preguntando y opinando. Les agradezco porque en este video ya, o en el video pasado mejor dicho, ya comentaron más personas y eso hace que tenga yo también que profundizar y meterme a reflexionar más para poder ofrecerles no una respuesta, esto lo quiero dejar en claro, yo jamás les voy a dar una respuesta, sino que voy a seguir problematizando un poquito lo que ustedes van proponiendo para que juntas y juntos podamos ir aterrizando y vamos encontrando nuestras propias respuestas para aclararnos los temas que estamos viendo. Bueno, eh, aquí estamos, una disculpa, estoy aquí con los lentes para leer. Primero voy a responder a Magdala. Muchas gracias, antes que nada, por tu comentario. Y Magdala nos pide que podamos aclarar la opinión o la posición de Martin Buber respecto a los distintos criterios y la relación que abordábamos en el video anterior. Por supuesto, con todo el gusto del mundo, Magdala. Creo que se va a ir entendiendo mejor en este capítulo y en los capítulos que siguen. Una de las grandes preocupaciones de Martin Buber es, primero, explicar lo que él entiende por el eclipsamiento de Dios, contraponiéndolo a la muerte de Dios. La muerte de Dios que intuyeron o que expresaron los filósofos Hegel y Nietzsche, sobre todo el último, tiene unas connotaciones y por lo tanto unos resultados o unas conclusiones muy específicas. Y ante eso está oponiendo o proponiendo Martin Buber una versión distinta, que es la de el eclipsamiento. Y con esto lo que se quiere referir Martin Buber con el eclipsamiento es que mientras que en la muerte, como les decía, lo que suponemos es que cambió algo en la naturaleza de ese ser o de, en este caso, de Dios o de nuestra relación, ¿no? Uno de los polos de la relación murió, en este caso, este principio que daba fundamento a la vida, desapareció. Eso sería, digamos, la conclusión o el resultado de hablar de algo así como la muerte de Dios. En cambio, si planteamos el eclipsamiento de Dios, lo que estamos suponiendo es que sí, la relación cambió, pero no porque uno de los polos se diluyó, sino que entre los dos polos apareció una especie de barrera, como les ponía yo, digamos, la metáfora que ponía yo mis manos
entre mi rostro y la cámara y por lo tanto ustedes ya no me ven y sin embargo yo sigo estando aquí o yo supongo que ustedes están allá escuchándome y viéndome y entonces la muerte en este caso significaría por ejemplo que yo desaparezco, me voy, ya no existo y ustedes están viendo una pantalla en blanco, ya no hay nada. Y en cambio lo que propone Buber es pensar más bien en términos de eclipsamiento. Algo se metió en medio que nos ha ofuscado nuestra relación con Dios. Eso sería de las posiciones principales de todo el libro de Martin Buber. Para llegar a eso, lo que Martin Buber quiere argumentar es que lo que pasó en buena medida fue que no solo se eclipsó la relación entre Dios y digamos en este caso nosotras y nosotros, sino que se diluyó la propia relación. La relación se rompió. ¿Por qué se rompió? Se rompió por el hecho, y en esto se quiere empezar a meternos Martin Buber desde el capítulo anterior que se titulaba Religión y Realidad, es justamente los modos en que nos vamos acercando a lo real, así con mayúscula, a la realidad. No solamente a la realidad de las cosas, sino a la vida misma, a la realidad de la vida, en tanto que no es una cosa totalmente dependiente de nosotras y de nosotros. Aquí sería quizás interesante complementar las reflexiones de Buber con, por ejemplo, algunas reflexiones de los ámbitos psicológicos, particularmente del psicoanálisis, que Buber podría ser crítico del psicoanálisis, pero de cierta manera nos podría ayudar. Ustedes saben que, según el psicoanálisis, en las propias etapas del desarrollo de los niños y de las niñas, parte de la creación del yo, o sea, de que la persona se identifica a sí misma como una persona independiente a la madre, es un proceso muy doloroso y que muchas veces no lo superamos y que todas las personas tenemos una especie todavía de rezago de narcisismo, porque anhelamos esa fusión primigenia con la madre, la cual se nos rompió en cierto momento de nuestra vida y hagan de cuenta pues que sí, efectivamente es ese dolor de la separación, del corte del cordón umbilical, como esa separación con ese todo, con esa madre que nos alimentaba y nos nutría y no había una diferencia entre mi yo y el yo de la madre. Para el bebé, el cuerpo de la madre es una extensión de su cuerpo, no hay una diferencia, ¿cierto? Entonces, cuando pasa esto, ahora podríamos decir que el proceso de hacernos personas es este proceso de ir aceptando, por un lado, esta separación, pero irla asumiendo de una manera sana y ni narcisista, ni egoísta, etc., ¿no? Ese sería un proceso de hacernos personas sanas. Esto mismo pasa con Dios, ¿no? Es decir, vamos asumiéndonos como personas y también ante Dios y ante la realidad. Aquí estamos hablando más que de Dios, la realidad. Entonces, hay personas que en su proceso de desarrollo del propio yo no llegan a realmente distinguir el mundo de sí mismos y viven en una especie de fenómeno narcisista constante, en donde creen que el mundo está meramente para satisfacer sus necesidades. Están en una etapa, digamos, muy de la boca, una etapa donde todo quieren consumir como el bebé, que está bien, o sea, el bebé es lo que necesita hacer para sobrevivir, pero que un adulto vea a las demás personas y al mundo solamente así, para su propio consumo, ahí sí hay, digamos, algo que no es sano, ¿no? Entonces lo que dice Buber, esto es como una metáfora que nos podría como ir aclarando, es que hay un problema en tanto nuestro acercamiento con la realidad, con lo real. Y es que antes, o no antes, esto no es una cuestión meramente temporal, y es que desde la religión, desde la relación yo-tú, la realidad es real por sí misma, es real en sí misma, independientemente de que yo o la persona, el sujeto, digamos, la vea como una extensión de sí mismo o no. Entonces la religión para Buber implica asumir esta separación para poder entrar en una relación verdadera con este tú.
si no hay una separación, si no hay una alteridad. Y con esta separación no significa que seamos radicalmente distintos, no. O sea, por supuesto que estamos interconectados con el mundo y con Dios, sí. Pero si no, si seguimos viendo al mundo y a Dios como el bebé ve a su madre, como una extensión de su cuerpo, lo único que hacemos es consumir al mundo y consumir a Dios. Entonces ahí sí se eclipsa a Dios porque no tenemos una relación verdadera con Dios, sino que somos nada más nosotros satisfaciendo nuestras necesidades. Entonces, lo que aquí en el primer capítulo, en el capítulo anterior estaba diciendo Buber, es que esta primera forma de relacionarnos con la realidad, es decir, aceptarla como una realidad en sí misma, más allá de nuestros eh, eh, mociones y movimientos narcisistas, es la relación religiosa, el yo-tú. En cambio, hay otro tipo de relación con la realidad en donde la realidad se engulle, sería esta primera que estamos criticando, y meramente se entiende la realidad como una extensión de mi propio cuerpo que solamente está allí, el mundo, las cosas, las otras personas, inclusive Dios mismo, para satisfacer mis propios deseos. Entonces la posición de Buber es crítica ante esta primera modo y dice, digamos, el imperio y el surgimiento, la hegemonía de este primer modo ha eclipsado la auténtica relación religiosa y por eso Dios está eclipsado, no muerto, sino eclipsado. Espero Magdala haya quedado un poquito más claro. Sin embargo, como te digo, quizás se vaya clarificando según este propio capítulo. Bueno, después continúo con el comentario y preguntas de Fabiola. También Fabiola, te agradezco mucho tu entusiasmo, tus preguntas, tus comentarios son siempre muy valiosas. Fabiola nos cuenta que muchas veces la religión, con sus normas y la constante búsqueda de la verdad, pueden enajenar a la persona de su encuentro personal con Dios, ¿no? Sin embargo, dice Fabiola, dice, me hace ruido el equilibrio entre vivencia y concepto. Si se habla de un Dios vivo y sabemos que no somos seres aislados, los demás también tienen sus propias experiencias igual de ricas y verdaderas que las que yo voy a tener. Mi experiencia no hace más Dios a Dios, y al experimentar al otro no lo hace más real que la mía, o la experiencia del otro no la hace más real que la mía. Creo que nuestras experiencias serán diferentes porque somos personas diferentes. Sin embargo, tiene algo en común, que es donde creo bien importante rescatar lo de los conceptos filosóficos para ayudarnos a que la experiencia no sea como una fantasía. Creo, Fabiola, que tu comentario te respondes a ti misma, ¿no? Es justamente eso que tú estás diciendo, es lo que podríamos decir desde Buber, creo yo, desde lo que yo estoy entendiendo de Buber o de lo que yo entiendo, va por allí. Es decir, en efecto, o sea, hay una cuestión inédita de tu propio proceso de experiencia de lo divino, de la divinidad, del Dios vivo, que tendría que ser con esta realidad del yo-tú, y en esa relación inédita entre tú y Dios, obviamente pues va a haber también notas que no se repiten en cada persona y va a haber siempre rasgos de novedad en los encuentros y las relaciones con Dios con cada persona. Totalmente de acuerdo. Y la importancia de tener en cuenta el concepto, y aquí y lo vamos a ver en el capítulo que sigue. Me entusiasma mucho leer sus comentarios y sus preguntas, porque de ciertas maneras ustedes están adelantando, ¿no? Están como preguntando cosas que en el siguiente capítulo Buber va a abordar. Entonces eso significa que vamos bien, ¿no? Vamos como caminando. Entonces, la importancia de la objetividad en la relación con Dios tiene que ver justamente con eso, con no caer en la fantasía, porque es justo la pregunta que tú haces, Fabiola, después, ¿no? ¿Cómo experimento a Dios, ¿no? Bueno, te preguntas cómo experimento a Dios fuera de lo que conozco, todo eso, excelente, justamente nadie puede experimentar a Dios fuera de lo concreto, y también el siguiente capítulo lo van a ver, pero creo que además digamos que tiene que ver tu inquietud con la de Elia, que aquí me voy a atrever a juntarlas. Elia también nos dice que, bueno,
que le ha parecido muy interesante todo esto. Cada persona pues puede tener formas distintas de pensar y cada quien básicamente pues concordaría con lo que nos dice Fabiola, esa diversidad de modos de experimentar lo divino. Sin embargo, también nos recupera que sin este encuentro personal con Dios, pues sí podemos caer como con esta fantasía o este solipsismo, monólogo interior, ¿no? Pero nos pregunta cómo podemos saber que nuestra relación con Dios sí es independiente. Yo interpreto que lo que quieres decir aquí, Elia, también es cómo no es una fantasía, ¿no? Y es justamente porque, y aquí me salgo un poquito de Buber, no completamente, pero sí traigo a colación a místicos y a místicas. ¿Por qué? En la historia particularmente de la iglesia, pero en general en todas las tradiciones espirituales, es muy importante este grado de objetividad de la experiencia. Es decir, sí, hay algo inédito en la experiencia de cada quien, pero eso no significa que la experiencia de cada quien sea radicalmente distinta, de tal manera que cada quien tiene su propia religión, cada quien tiene su propia espiritualidad y somos incomunicables y nunca nos vamos a poder entender. No. Hay ciertos rasgos porque la espiritualidad siempre se vive en comunidad, jamás se puede vivir de manera individual. No hay experiencia individual, siempre es comunitaria. Comunitaria porque heredamos un lenguaje, comunitaria porque nos llevaron al catecismo, comunitaria porque nacimos en una tradición o en otra tradición, comunitaria porque somos de una cultura y usamos de nuevo un lenguaje. Entonces nunca es una experiencia meramente del individuo, sino de un grupo de personas. En ese sentido, la historia de las tradiciones espirituales nos ayudan a ver y a compartir nuestras experiencias de Dios con la comunidad. Entonces cuando la compartimos con la comunidad que también ha ido llevando un proceso espiritual, va espejeando nuestras experiencias. Entonces una persona que vive experiencias radicalmente que no tienen nada que ver, que son totalmente distintas a lo que vive su comunidad, hay una nota para seguir discerniendo si mi camino espiritual quizás está dando algo nuevo que puedo compartir o se está medio perdiendo en un monólogo interior solamente de mí y mi rollo. Y esa es la importancia del concepto, respondiéndote Fabiola y respondiendo también a Elia. Esa es la importancia también de, digamos, ese sería el eclipsamiento total de Dios, sería la pregunta de Elia, sería como el imperio del yo, el imperio del sujeto, y se eclipsa a tal modo el yo tú, desaparece el tú por completo y se queda solamente el yo como el imperio, el rey, ¿no? De todo. Entonces ese sería el eclipsamiento máximo de Dios, casi la nulificación de Dios. Por eso es importante el concepto, porque el concepto de cierta manera, aunque no es el Dios vivo, sí es la tradición que nos viene comentando y platicando de cómo es Dios para un montón de personas y nos ayuda a desde allí leer nuestra experiencia y decir, órale, pues como que sí va por aquí, ¿no? Entonces no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado muchísimo, que voy teniendo mis experiencias espirituales y al mismo tiempo lo voy platicando con amigos y amigas y al mismo tiempo también voy leyendo, por ejemplo, a mis místicos y místicas favoritas, que son Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Teresita de Lisieux, San Ignacio de Loyola, Thomas Merton, etcétera, etcétera. Voy leyendo o leo la Biblia, ¿no? En mi caso leo la Biblia y voy reconociendo mi propia experiencia personal con la objetividad que tengo allí, con estas personas que durante miles de años han escrito sobre sus experiencias y me voy dando cuenta de que aunque no es idéntica la experiencia, sí puedo resonar, ¿no? Y por ejemplo, cuando veo que Elia dice, yo he experimentado al Dios vivo, al Dios de Jesús, yo digo, yo también, ¿no? Y entiendo lo que está diciendo ella, ¿no? Y entonces no es idéntica, por supuesto que la experiencia cristiana de Elia no es la misma experiencia de Elías. Sin embargo, sí podemos tener como un puente, ¿no? Porque tenemos como a ese tal Jesús de Nazaret, que de nuevo, seguramente cuando yo digo Jesús, no entiendo lo mismo que entiende Elia. Sin embargo, creo que sí también al mismo tiempo podemos entendernos y tener como esa realidad allí, independiente de mi monólogo, independiente del monólogo de Fabiola, del monólogo de Elia, del monólogo de Magdala y de todos y todas ustedes.
y tenemos como esa realidad y a partir de ahí la discernimos y la platicamos. Bueno, estos fueron unos intentos muy vagos de abordar sus preguntas bastante buenas y bastante profundas. Les agradezco de todo corazón que las hayan hecho y les seguimos invitando de parte de estos videos que están enmarcados dentro del espacio de Me Dice Que Me Ama en la parroquia de La Sabatina de la Ciudad de México con Marisela Muñoz, para que también nos sigan en el grupo pues lanzando sus comentarios, sus dudas y todo esto. Con esto, permítanme entonces pasar al capítulo de esta semana, que es el tercero en el libro y que se titula Religión y Filosofía. La cosa, por lo tanto, se va poniendo cada vez más candente. De la misma manera que los otros, mi intención no es meterme a una elucubración filosófica, erudita, de entender cada concepto, sino que lo que me interesa, y creo que también lo que nos interesa aquí más, es la experiencia y que esto nos sirva para, digamos, ver nuestro propio camino espiritual. Entonces simplemente lanzo pautas, ideas generales del texto y las reflexiono y las comparto con ustedes para que podamos, digamos, ir caminándonos en este sentido. Bueno, dentro ya hemos hablado bastante de las relaciones entre filosofía y religión. Aquí Martin Buber nos va a compartir un capítulo entero sobre este tema. Nos dice que él va a establecer una distinción radical entre las esferas de la filosofía y la religión, ¿no? Ya desde aquí se vuelve muy interesante. Y para hacerlo va a comparar a dos personajes históricos bastante importantes y de manera muy interesante, ni judíos ni cristianos, que son Epicuro y Buda, el Buda histórico Siddhartha Gautama. Fabuloso, digamos, a mí se me hace bien interesante que Martin Buber elija estos dos personajes. Así como para un poco de contexto, Epicuro fue un filósofo griego del post-helenismo, es decir, de la Grecia ya decadente, ya casi romana, en donde fundan la escuela de los epicúreos y tiene que ver con toda una serie, es una filosofía muy de vida, o sea, una filosofía muy práctica, donde intentas poner junto con los epicuros y los estoicos, son como las dos escuelas que reinaban en esa época y tienen que ver con cómo vivir la vida para evitar el sufrimiento y por lo tanto hay que evitar excesos de sufrimiento, excesos de placer, y es como más bien una forma de vida más que una filosofía en el sentido especulativo. El otro, pues Buda, el Buda histórico, Siddhartha Gautama, ustedes saben generalmente, pues es dentro del budismo el primer Buda que se ilumina en este mundo. Es por allá de los años 600 antes de la era común, antes de Cristo, y bueno, este es como el personaje, ¿no? El fundador histórico de lo que hoy se conoce como el Buda Dharma o el budismo. Y es interesante cómo los compara Martin Buber. De Epicuro dice Buber que Epicuro le reza a los dioses, les da sacrificios, les pide cosas, pero también dice, y cito, he ofrecido sacrificios a dioses que no hacen caso de mí, ¿no? Y dice Buber, curiosamente, Epicuro, haciendo todas estas acciones que son superficialmente religiosas, tiene una actitud filosófica, ¿no? Se separa de los dioses, especula y dice cosas. En cambio, Buda, el cual escasamente habla de los dioses, el budismo no se mete con Dios ni los dioses, dice Buber, y cuando habla de los dioses manifiesta que los dioses también están, digamos, enrolados en la rueda que se llama el samsara, la rueda del sufrimiento, la rueda de la reencarnación eterna, y que los dioses le rinden culto al Buda, al despierto, lo reconocen como el que se ha liberado y el que lleva a la liberación. Y Buda conoce
lo no nacido, lo no originario, lo increado. Pero no se refiere nunca a una relación personal, interpersonal con eso, sino que guarda silencio, no le llama a Dios, reconoce que tuvo experiencia de eso, pero no le llama a Dios. Y dice Buber, curiosamente, o sea, esa es como la comparación, mientras que Epicuro sí habla de dioses y todo el rollo y está constantemente haciendo sacrificios y todo, tiene una actitud filosófica no religiosa. Buda, teniendo silencio de Dios, sí tiene una actitud religiosa. ¿Por qué? Porque reconoce, a diferencia de Epicuro, para quien los dioses son conceptos filosóficos, el Buda no reconoce a una persona, pero sí reconoce una realidad que va más allá de sí mismo y a la cual entró en contacto y tuvo una experiencia concreta y real. Y eso para Buber es la relación religiosa, independientemente si hablamos de una persona o no. Para Buber lo religioso es eso, ese tú, pero ese tú no tiene que ser necesariamente personal. Ese tú es esta exterioridad, esta alteridad, esta otredad con la que entro en contacto, esta realidad realmente real, más allá de mi narcisismo. Entonces, por allí va un poquito, digamos, la introducción de este capítulo, Religión y Filosofía, donde ya después Buber nos dice, repitiendo lo que ya dije, que la religión no necesita una manifestación personal de lo divino. Eso no es lo auténticamente religioso. Lo decisivo es que nos sepamos en la relación religiosa como que estoy frente a algo o a alguien y no es la relación filosófica en donde estoy yo solo elucubrando. Eso es, digamos, la diferencia. Dice, por ejemplo, Buber que muchos verdaderos creyentes no saben hablar sobre Dios, solo hablan a Dios. Eso sería una de las otras diferencias entre la filosofía y la religión. La persona religiosa habla con Dios y el filósofo, la filósofa habla sobre Dios. Ahí hay una diferencia muy grande, ¿no? Aquí también lo que nos quiere decir Buber, y reflexiona muy poco, realmente no se mete mucho en esto, creo que en próximos capítulos se va a meter un poco más, de la diferencia entre la inmanencia y la trascendencia. El gran problema, y volvemos a lo mismo, es que en la elucubración filosófica de la pura idea, nos quedamos en la pura inmanencia, en el mundo, o sea, nos quedamos aquí en el mundo. Ahora, la trascendencia no significa para estos autores, por ejemplo, para Buber, una especie de irnos más allá, de salirnos del mundo, sino que la inmanencia que está criticando Buber es el mundo encerrado en sí mismo del yo, este solipsismo, ¿no? El yo eso, que ya hemos hablado, el yo que ve las cosas meramente como objetos. El trascendente, el yo tú, sí se puede relacionar también con el mundo, o sea, está aquí en el mundo, no se sale del mundo, pero se relaciona con el mundo, con ese Dios que habita el mundo, desde este reconocimiento de estar frente a Dios y está en una relación. No es el yo que lo consume, sino que hay una relación, hay una distancia. Estoy como releyendo algunas notas que tomé, las que me parecen como más relevantes a tener en cuenta, ¿no? Entonces, digamos que Buber sí reconoce, o sea, ahora ya que distinguió la religión de la filosofía, ¿no? La religión siendo esta experiencia de estar frente a esta realidad y la filosofía siendo esa conceptualización y objetivación de la realidad, dice Buber, sí hay una relación entre filosofía y religión. Las distinguió, pero para poder entablar una relación entre ambas. Y es la relación que hay entre la persona que experimenta la relación religiosa y necesariamente siempre va a acabar pensándola, reflexionándola, objetivándola, haciendo teología
logos de Dios, ¿no? Siempre, siempre. No significa que todos seamos teólogos académicos, no. Pero sí toda la persona que es una persona que es teopatos, ¿no? Toda persona que padece a Dios, patos, padecer. Toda persona que padece a Dios es necesariamente un teólogo o una teóloga, alguien que habla de Dios. Porque quien padece a Dios necesariamente habla de Dios. Entonces, religión y filosofía sí están relacionadas entre sí. Entonces, digamos que lo que habría que distinguir es dos tipos de verdades. Por un lado estaría la verdad cognitiva, Buber le llama cogitativa, llamo cognitiva, o sea, la cognición, la verdad filosófica, y por otro lado estaría como la verdad de la fe, que son cosas distintas, pero están en estrecha relación. Aquí recuerdo una frase de un Swami hindú, se llama Sri Prabhupada Bhaktivedanta Swami. Este Swami dice: filosofía sin religión es pura especulación mental, pero religión sin filosofía es pura melancolía. ¿Cómo le suena esto, no? Creo que ya es algo que hemos hablado antes y yo creo que va por allí. Creo que va por allí, ¿no? Dice Buber en el capítulo siguiente, o sea, dentro del mismo capítulo, en el subcapítulo siguiente, nos dice Buber que la auténtica religiosidad es aquella que nos muestra desde la fe una realidad con la cual entramos en una relación. Y en cambio toda filosofía nos muestra más bien una verdad cognitiva, un objeto absoluto, una idea. Entonces, aquí la gran diferencia que nos está planteando Buber, y lo va a seguir en todo el resto del capítulo, es que la gran diferencia entre filosofía y religión, y aquí es muy, muy curioso, fíjense, a mí esto me llama mucho la atención. Normalmente se tiene esta idea que la religión nos aleja del mundo, de lo concreto, porque nos mantiene constantemente en el más allá y pensando nunca en este mundo, porque estamos constantemente como despreciando esta vida, pensando en la siguiente. Esa es una crítica que se le hace constantemente a la religión. En cambio, muchas veces se piensa que la filosofía piensa las cosas y el mundo. Buber dice que es al revés. Buber dice que la auténtica relación religiosa es relación siempre con lo concreto, con lo real, con lo del momento. Y en cambio la filosofía es ese ejercicio de la mente que es necesaria para vivir, y eso lo dice claramente Buber en este capítulo. No está diciendo hay que desechar la filosofía, es elemental, porque solo así podemos vivir. La relación religiosa es la inmediata, la que tenemos con las cosas reales y concretas y estamos religándonos. Sin embargo, para poder vivir necesitamos hacer abstracción de nuestra cotidianidad y pensar en conceptos. Por ejemplo, yo puedo experimentar una mesa, pero no me puedo quedar meramente con la experiencia de mesa, tengo que crear concepto de mesa para poderme comunicar con los demás. Una relación meramente religiosa sería mi experiencia con la mesa. Pero necesito necesariamente llegar a la conceptualización, a la abstracción del concepto mesa para poder expresar mi experiencia religiosa con la mesa, para poder expresar todo lo que viví, ¿no? Y para poder vivir en el mundo necesitamos conceptos, necesitamos ideas. Entonces, para Buber es importante distinguirlas para darle su peso y su importancia a cada una, pero sí establecer como esa relación, ¿no? Entonces, digamos, la persona religiosa se relaciona con un ser que existe situado frente a nosotros, ya lo decíamos, ¿no? Hay una realidad existencial que estamos viviéndola, es una experiencia de vida real. En cambio, desde la filosofía lo que hay más bien es la creación de conceptos y se objetualiza el mundo. Entonces, mientras en la religión lo que se da es la relación yo-tú,
en la filosofía de lo que se da es la relación entre sujeto y objeto. Y eso sería la distinción. En la religión hay la relación yo-tú y en la filosofía hay una relación sujeto-objeto. Entonces por ahí va también en esta distinción. El yo-tú existe desde una realidad vivida. Vivo a ese tú, me relaciono con ese tú. Y en cambio la relación entre sujeto y objeto es una producción de la abstracción, de la mente, y solamente subsiste mientras exista esa reflexión. Entonces la relación religiosa, independiente de cualquier forma que tome, siempre va a ser desde el yo-tú, desde esa alteridad. En cambio, la actitud filosófica siempre va a ser más bien el producto de una reflexión de la abstracción de la mente. Entonces, nos continúa diciendo Buber que un error de la filosofía consiste en entender que la religión entiende un ser trascendente. Y entonces dice que la fe es un conocimiento que está entre la opinión, que siempre es individual y confusa, y la ciencia. Eso es lo que piensa muchas veces la filosofía de la religión y de la fe, que la fe es un conocimiento que se ubica entre la opinión meramente personal y difusa y la verdad científica. Sin embargo, la religión no es una relación de conocimiento de sujeto-objeto, de un sujeto pensante y un objeto neutral. La relación religiosa es una relación con esa realidad. No es un sujeto que está comprendiendo la realidad. Es una persona que está entrando en contacto relacional con esa realidad viva con la cual podemos entrar en relación. Y por supuesto, de allí puede venir posteriormente la abstracción, pero eso es posterior en el momento de la religión. Después Buber va a hablar de la filosofía moderna y dice que la filosofía moderna, según esta filosofía, según la filosofía moderna, la separación entre filosofía y religión es que la filosofía estudia la esencia y la religión habla de la salvación. Y dice Buber, esto no es necesariamente así, ¿no? De hecho, lo que hace la religión en buena medida es... O sea, la religión no le interesa tanto hablar sobre la salvación, sino que experimentamos esa esencia. Esa es la diferencia. O sea, no es que la filosofía hable de la esencia y la religión hable solamente de la salvación, sino que la filosofía no solamente habla sobre la esencia, como decíamos anteriormente, no solamente habla sobre Dios, sino que lo experimenta. Y eso es algo muy, muy importante que lo hemos estado subrayando. Y yo sé que parezco disco rayado, pero es, si se dan cuenta, básicamente el mismo argumento una y otra vez de Martin Buber en todos los capítulos que llevamos. Es lo que nos está diciendo. La religión es la relación con esa realidad con la que puedo encontrar un contacto vivo. Y en cambio, muchas veces, por otro lado, tenemos más bien un pensamiento que conceptualiza, que objetiviza, que domina, pero no entra en una relación real, ¿no? Quiero ver qué más me salto algunas partes que creo que es más de lo mismo, ¿no? O sea, ya no seguir repitiendo. Aquí hay algo que me fascinó, ¿no? Nos salimos un poco de tema, sin embargo, entra en lo mismo. Dice Buber, toda realidad religiosa comienza con lo que la religión bíblica llama el temor de Dios o el temor a Dios. Este se hace presente cuando nuestra existencia
entre el nacimiento y la muerte se torna incomprensible y misteriosa, cuando toda seguridad queda hecha añicos por causa del misterio. No es el misterio relativo de lo inaccesible solo el estado actual del conocimiento humano, y que en principio se puede descubrir. Se trata del misterio esencial, cuya inescrutabilidad forma parte de su misma naturaleza. Se trata de lo incognoscible. Déjenme apuntar algo. Esto me recuerda una diferencia muy importante en tener en cuenta. No lo dice Buber, pero es la diferencia entre el enigma y el misterio. Un enigma o un problema, mejor dicho, un problema, es aquello que no podemos resolver porque nuestras capacidades actuales no dan para resolverlo. Pero en un futuro, cuando nuestras capacidades y herramientas mejoren, podremos resolverlo. Con ese tipo de problemas se tiene constantemente que relacionar la ciencia. La ciencia moderna dice, hay cosas que no sé, que no sabemos, pero vamos a llegar a saber cuando podamos crear las herramientas adecuadas para entender las cosas. Entonces la ciencia resuelve problemas. Pero un misterio no es un problema, no es un enigma. Un misterio es aquello que por definición es indefinible, es inentendible. No es aquello que en algún momento vamos a llegar a entender cuando tengamos mejores capacidades, sino es aquello que en sí mismo es lo misterioso. Entonces, lo que nos dice Buber es que es importante partir del temor de Dios y no de otras cuestiones como del amor. Y esto es muy fuerte, pero fíjense lo que dice a continuación Buber. Dice, quien comienza con el amor a Dios, sin haber experimentado previamente el temor a Dios, ama un ídolo hecho por él mismo, un Dios a quien resulta fácil amar. Por supuesto, yo me puedo crear un concepto de Dios maravilloso, excelente. Dios me perdona todo, Dios es bien bueno, Dios siempre es misericordioso, y pues a ese Dios por supuesto que podemos amar. Pero si empezamos con el temor a Dios, podemos llegar realmente a amar a Dios. Pero a ver, ¿qué es el temor a Dios? Tampoco estoy hablando del otro concepto de Dios, que sería igual de falso que meramente un Dios ídolo, amoroso, que yo me lo creo a mi conveniencia. Ese Dios castigador, que también es un Dios totalmente falso. No. ¿A qué se está refiriendo Buber? El temor a Dios al que se refiere Buber es el temor de la vida, de la existencia. O sea, si no experimentamos lo difícil que es la existencia, si no experimentamos la angustia, y acuérdense de esta palabra, la angustia, porque en su momento vamos a ver a Martin Heidegger, si no experimentamos la angustia del existir, las dificultades de la vida, si no experimentamos ese absurdo que es la vida, que es meramente un espacio temporal entre el nacimiento y la muerte y que no tiene ningún sentido, o sea, aparentemente, o sea, podemos vivirlo así como un sinsentido, si no nos cae el peso de la realidad como esa realidad que nos pesa, porque es en sí misma horrorífica, es en sí misma algo que hay que temerle. Ojo, no estoy diciendo que hay que temerle y que tenerle miedo a la vida, no. Estoy diciendo que todas y todos nos hemos topado tarde o temprano con el peso de la realidad. Con el peso de que no somos la última coca del desierto, con que somos seres finitos, esto se va a acabar. Y con el peso de que la realidad es mucho más grande que nosotros y nosotras. Cuando experimentamos eso, experimentamos un santo temor. No el temor al Dios del castigo, no, ese deséchenlo. No, el temor de que somos esos seres finitos y que la realidad es algo gigantesco. Experimentamos un santo temor. Y cuando experimentamos eso, entonces podemos amar a Dios. Y el Dios del amor que experimentamos a partir de allí no es un Dios ya, ni es el Dios del castigo, que es un invento, es un ídolo, pero tampoco es este Dios de que me perdona todo y todo es hermoso, no. Es esta experiencia que desgarra el alma, que duele y carcome,
como todos los salmos. Ustedes lean los salmos y es el alma que canta con un profundo temor a Dios porque ha asumido y ha experimentado esa carga, es el peso de la existencia. Y desde ahí puede gritarle a Dios. Entonces, esa relación religiosa es la verdadera relación religiosa. La otra, la más de corte meramente conceptual, no, la relación que no parte de ese temor, de esa angustia de la existencia, no es una experiencia real. Solamente son las experiencias concretas y reales las que nos pueden llevar a ese temor, ¿no? Y aceptar esa situación, aceptar nuestra condición. Y aquí dice Buber, no se trata de que aceptemos nuestra condición y no la queramos cambiar, pero tanto la persona que la acepta y no la cambia, como la persona que que dice no estoy de acuerdo y la voy a cambiar, las dos aceptan esa realidad que está allí independiente de nosotras y de nosotros. Entonces aquí de pronto Buber comienza a hablar de la experiencia ascética, tan importante en el propio proceso espiritual, que se le ha criticado porque dicen los ascetas quieren salirse del mundo. Dice Buber, no, el asceta asume su condición, asume ese temor de Dios y vive el momento, vive la hora, vive lo concreto, vive la realidad y la quiere vivir más real. Y por eso trata de vivir cada vez más presente, cada vez más sencillo, cada vez menos distraído. Ese es el auténtico ascetismo. Luego Buber, ya digamos acercándose cada vez más al final, va a rescatar el tema de la filosofía y va a entender y nos va a definir qué es lo que él entiende por abstracción primaria. Dice, entendemos la acción interior en la cual el hombre se eleva por encima de la situación concreta para llegar a la esfera de la conceptualización precisa. En esta esfera, los conceptos ya no sirven como medios de aprender la realidad, sino que representan el objeto del pensamiento, liberado de las limitaciones de lo existente. ¿A qué se refiere Buber en español? ¿No? Porque Buber es, como están viendo, un autor denso, no es algo fácil y es toda una chamba y yo la hago con todo el gusto del mundo, pero es una gran labor tratar de aterrizar, ¿no? Esto a la vida y a lo que nos sirve. Lo que dice Buber es algo que ya lo dije justamente hace unos minutos. Experimentamos la mesa y la abstracción primaria es separarse de esa experiencia inmediata y crear concepto de mesa. Y así vamos en toda nuestra vida creando conceptos de valores, concepto de personas, y es lo que tenemos que hacer porque así vivimos, ¿no? O sea, no hay de otra. Pero es muy distinto cuando lo hacemos meramente, de manera inconsciente, o lo hacemos a partir de una experiencia real. Y eso es quizás la invitación, o lo que yo entiendo como una de las invitaciones que nos hace Buber, a recuperar la relación inmediata, concreta, vital con Dios, y de ahí empezar a filosofar. Y entonces, porque aunque pareciera que Buber está criticando muy severamente a la filosofía, realmente lo que nos está planteando Buber, perdón por ese sonido, es mi alarma, lo que nos está planteando Buber es que la filosofía, y vuelvo al dicho de este Swami, ¿no? Filosofía sin religión es pura elucubración, religión sin filosofía es puro sentimentalismo y puede ser muy peligroso. Entonces, a lo que nos está invitando aquí Buber es que una vez que realmente estemos experimentando la realidad y volvamos a lo inmediato de la experiencia, volvamos a anclarnos a la experiencia con esa realidad, entonces la filosofía puede venir para ayudarnos a tomar distancia de la experiencia, criticarla y purgarla de imágenes. Y esa es quizás la gran aportación. Inclusive Buber rescata un ateísmo bueno, o sea, un ateísmo positivo, que es el ateísmo que entra a la vida espiritual para romper todas esas imágenes que tenemos de Dios. Y eso creo
que lo hemos vivido todas y todos quienes llevamos un camino espiritual. Tenemos ciertas imágenes de Dios que nos hemos creado porque tenemos experiencias, pero esas experiencias a veces se separan de la vida y meramente entran en los conceptos. Y creamos ideas porque las heredamos o lo que sea. Y entonces la filosofía puede llegar a agarrar esas imágenes y a criticarlas, hacerlas añicos, despedazarlas, para que entre las cenizas resurja cual ave fénix la auténtica experiencia del Dios verdadero. Entonces, la filosofía, con esta vocación crítica cuasi atea de destruir los ídolos, es una especie de vacuna en contra del siempre presente riesgo que podemos vivir desde la religión de absolutizar nuestra experiencia y crear imágenes e ídolos. Bueno, con eso termina Buber este capítulo. Como les digo, es para incitar a la reflexión y a la crítica. El siguiente capítulo creo que va a ser muy muy interesante, se titula El amor a Dios y la idea de divinidad. Vamos a ver pues la siguiente semana qué nos dice Martin Buber respecto a esto, pero de mientras pues les invito a que nos dejen sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. La cosa se va poniendo cada vez más interesante, creo yo. Ya vimos a un Martin Buber desde donde escribe, desde donde nos habla. Ya vimos también algunas experiencias que nos comparte en el prólogo del libro, pero ya entramos en la parte, digamos, más elucubrada, más difícil, en donde Buber ya nos empieza a hablar de ese eclipsamiento, ya nos empieza a hablar de filósofos, ya nos empieza a hablar de los distintos modos de relacionarnos con la realidad, que fue el capítulo anterior. También en este nos está hablando de la distinción entre filosofía y religión y cómo también pueden complementarse y entrar en relación, y podemos usar o valernos de la filosofía para purgar nuestra experiencia religiosa y que no se convierta en una idolatría. Muchísimas gracias. Les pedimos por lo tanto que sigan muy atentas y muy atentos a estos videos, y que pues también se atrevan a saber más del espacio Me Dice Que Me Ama, que tiene unas opciones muy lindas, muy interesantes. También en este espacio que ustedes están recibiendo los videos dentro del blog Amanecer, el blog de filosofía mística espiritual. Es un blog personal y que también participan otros amigos y amigas. Les invitamos a que le den like. Ahí estamos en YouTube, ahí subimos más videos sobre otros temas, también por si quieren profundizar sobre las cosas que estamos hablando aquí. Y mientras tanto, pues entonces nos vemos en la siguiente semana con el siguiente capítulo. Muchísimas gracias y buenas tardes, noches o días a todas y todos.